Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Este es el segundo capítulo de lo que pretende ser una trilogía. Si no lo has visto, te sugiero que el primer capítulo, titulado El origen del hombre, ¿existen los extraterrestres?, ya que al final de ese capítulo formulábamos una pregunta que intentaremos despejar en este segundo capítulo. La pregunta decía: ¿el movimiento actual de hacernos creer que los seres extraterrestres llamados Anunnaki son los creadores del ser humano puede ser el nacimiento de un nuevo método de control que tras el paso de varias generaciones se arraigue en nuestra realidad como un dogma? Tras la intro, lo veremos. Para poder despejar el interrogante que planteábamos antes de la intro, debemos irnos donde la historia oficial nos indican como la cuna de nuestra actual civilización, a la civilización sumeria. Hace 4000 años antes de Cristo, los sumerios ya tenían una notable cultura preurbana. Sin embargo, el origen étnico de los sumerios es todo un enigma, pues no corresponden a las tribus semitas que poblaban esas tierras antes que los sumerios. Sin embargo, muchos de los misterios de los sumerios se pueden despejar si tomamos como base que vinieron de la cultura del Valle del Indo, cuyas ciudades más importantes eran Mohenjo-Daro y Harappa, que representan la verdadera cuna de la civilización de la que surgieron todas las demás, como explicaremos en este mismo vídeo minutos después. Pero ¿quiénes eran los sumerios que superaron notablemente a la ciudad-estado llamada Uruk, predecesora de esta misteriosa civilización con templos y gobernantes? Los arqueólogos llaman al surgimiento de la civilización sumeria como la época de Uruk. Las ciudades se organizaban por aquel entonces con un zigurat, que era una pirámide escalonada que servía para observar a los astros y era el hogar del dios de la ciudad, aparte de tener el palacio del rey, un templo para las oraciones y asentamientos agrícolas y dedicados al comercio en las afueras. Con el surgimiento de los sumerios aparece la rueda hace 3500 años antes de Cristo y la escritura hace 3300 años antes de Cristo. Prueba de esto último son las famosas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, y son estas tablillas las que demuestran que los sumerios no tenían un origen indoeuropeo, camita, semita ni tampoco elamodrávida. Tenían que provenir de una cultura mucho más antigua, y la cultura antecesora de los sumerios podría ser la del Valle del Indo, una civilización más antigua y avanzada como veremos minutos después. En las tablillas sumerias se recoge absolutamente todo: el gobierno, la administración de la justicia, economía, relaciones personales, ciencia de muchos tipos, historia, literatura y religión. En este último campo, en la religión, los sumerios sabían distinguir los planetas de las estrellas, sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, relacionaron nuestro Sol con las Pléyades, que son un sistema de estrellas que giran alrededor de una estrella central llamada Alción, y que nuestro Sol tarda 25.900 años en completar una órbita a Alción. Sin meterme en la mitología, es decir, en los nombres de los dioses que mencionan para explicar todo esto, es donde yo me cuestiono: ¿una civilización capaz de imaginar y diseñar todo esto no era capaz de imaginar un método de control para someter a su población? Sin embargo, si la Biblia plagió a la mitología sumeria, los sumerios quizás plagiaron elementos de otras civilizaciones, o mejor dicho, de templos o ciudades-estado más antiguas, como también veremos en unos minutos. El pueblo sumerio era temeroso de sus dioses, creían que los dioses habían creado al hombre y que los hombres estaban destinados a sufrir para servir a los dioses, el método de control perfecto para que unos pocos con poder pudiesen controlar a decenas de miles de personas. ¿Os suena de algo con respecto a la actualidad, verdad?
Pero vamos a desentrañar ahora a los Anunnaki, las entidades que hoy en día nos están vendiendo como los extraterrestres que crearon al ser humano. Según el texto sumerio Mul Apin, los Anunnaki no eran dioses que provenían de las estrellas, eran las propias estrellas de las tres franjas celestes. El término Anunnaki no significa que bajaron del cielo a la tierra. Según Morris Hastrow, en La religión de Babilonia y Asiria, en 1898, el término Anunnaki significa los poderosos del agua. Según el texto sumerio La leyenda de Adapa, el primer hombre civilizado era Anunnaki. En realidad viene a decir que eran simples hombres que llegaron a ser príncipes. Los Anunnaki, pese a que se representaban como grandes hombres en los grabados y frisos, no significaba que eran gigantes, porque sino también se demostraría que los esclavos y prisioneros eran una raza de enanos, mucho más pequeños que los hombres libres y comerciantes. En la antigüedad, el tamaño de un hombre en un grabado significaba su escalafón social. De las bases extraterrestres que crearon en la Tierra los Anunnaki hace 400.000 años, solo se conservan ciudades de ladrillo cocido de hace milenios. Y si los Anunnaki provenían de una civilización tecnológicamente avanzada con naves intergalácticas, ¿cómo es que crearon al hombre que es blando, enferma y muere, en vez de a las máquinas, por ejemplo, para construir sus ciudades? ¿Cómo es que en vez de diseñarnos in vitro nos diseñaron in vivo? En definitiva, hay cosas que no se sostienen y caen por su propio peso. En realidad, en la actualidad solo nos están arraigando en nuestra cabeza la tesis masónica de que Lucifer, que se identifica con Enki, el creador, el salvador, benefactor y un amplio etcétera, es el verdadero Dios injustamente destronado. Todo esto comenzó a darle forma a Sitchin, que curiosamente y supuestamente era un masón de grado 33, aunque en la actualidad se sabe que todas las historias narradas por Sitchin eran solo interpretaciones propias e interesadas, completamente falsas. Quizás aquí tengáis el método de control que nos quieren arraigar con el paso de varias generaciones para borrar una religión caduca por otra renovada. Pero ahora vamos a entrar de lleno a por qué afirmo que la civilización sumeria procede del Valle del Indo y más en concreto de Mohenjo-Daro. Las nuevas investigaciones indican que los restos culturales más antiguos del Valle del Indo son de hace 6.000 años antes de Cristo, según la datación radiométrica procedente de Virrana. Por lo tanto, esta civilización sería la verdadera cuna de la civilización y la más antigua. Las figurillas que se desenterraban en el periodo sumerio estaban ataviados con un faldón de lana acampanado, nada apropiado para el clima de la antigua Mesopotamia, pero sí para el clima reinante en la frontera de India y Pakistán, en el área de los ríos Hagar, Hakra y Baluchistán. Estos faldones solo cobran sentido en la antigua Mesopotamia si se hubieran perpetuado como una tradición. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sag-Higa, que literalmente significa el pueblo de cabezas negras, y las figuras además tenían los ojos saltones y nariz prominente, rasgos que no coinciden con las razas y estatuas de la cultura Elobeit, predecesora de la Sumeria, pero que sí coinciden con las del Valle del Indo. ¿Pero había en el Valle del Indo una civilización más avanzada que la Sumeria? Para ello vamos a centrarnos en Mohenjo-Daro, que también tenía un tipo de escritura llamado protoíndico, donde lo más destacado son los sellos que aún no han sido descifrados y que de encontrar una piedra roseta que permitiera descifrar sus dibujos, podrían dar un vuelco más a la historia oficial. Esto es lo que afirmaron investigadores como Miguel del Rey y Carlos Canales en el emblemático programa como el de Zona Cero de Juan Antonio Cebrián.
Mohenjo-Daro fue lo más parecido a lo que somos hoy en día como civilización, y hablamos de miles de años atrás que los romanos o los griegos tenían una planificación perfecta para hacer llegar el agua a todos los rincones de la ciudad y de desagües. Quizás venga por ahí el término Anunnaki, que significa los poderosos del agua, aunque eso es solo una apreciación personal. Mohenjo-Daro tenía alcantarillas, vertederos para la basura, piscinas públicas con retretes en forma de asiento. En las ciudades del Valle del Indo se perfeccionaron los ladrillos cocidos, con una técnica que se aplica a día de hoy en ciudades de Pakistán. Las ciudades no tenían grandes murallas, no se han hallado indicios de que fueran una civilización guerrera y sí enteramente dedicada al trabajo y al comercio. No tienen restos de zigurats, ni templo de origen religioso. No había nada que indicara que tuvieran un culto al poder o a alguna deidad. Y esto sí que es un verdadero enigma para aquella época. Y estamos hablando de ciudades de 40.000 habitantes, completamente organizadas por barrios. Los genios que crearon tal civilización seguramente se fijarían en el vuelo de las aves y en que había objetos ligeros que ascendían o flotaban con el aire caliente. De aquí pudieron surgir los vimanas, que no son otra cosa que artefactos voladores con gran capacidad destructiva, que a su vez explicaría que Mohenjo-Daro no fuera una civilización guerrera y no tuviera grandes murallas para su defensa, pero esto también es una apreciación personal. Había 4 principales tipos de vimanas: el Rukma, el Tripura, el Sakuna y el Sundara. Según los textos sánscritos, los Rukmas tenían forma cónica de 4 pisos y eran de color dorado. Los Tripuras serían una especie de cepelín con 3 pisos y ruedas retráctiles. Los Sakuna tenían 32 especies de motores y 2 alas curvadas hacia atrás como los actuales aviones F-14. Y el Sundara sería una especie de cono aplanado de color brillante. Si la cultura del Indo hubiera logrado surcar los cielos, podría incluso explicar los muchos grabados que existen como los dogones en África o el misterioso mapa de Piri Reis. Estamos hablando de una humanidad que no era cazadora y recolectora como nos cuenta la historia oficial. Estamos hablando de otra humanidad, capaz de hacer cosas increíbles como elementos tecnológicos para aquella época. Y es que los seres humanos de hace miles de años no eran tan simples y menos inteligentes que los de ahora, como nos quieren hacer ver desde que somos pequeños en las escuelas, dato que a su vez, curiosamente se apoyan los defensores de la intervención extraterrestre en la antigüedad para reafirmar sus argumentos. Pero para finalizar este capítulo vamos a irnos al primer lugar que se sepa donde se rendía culto a las estrellas o a alguna especie de deidad, al primer templo que existió mucho más antiguo que la civilización sumeria y que incluso la del Valle del Indo. Nos vamos a Göbekli Tepe, un templo con 11.500 años de antigüedad en el sudeste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Hay varias cosas que llaman la atención de este primer templo de la historia. Este templo está custodiado por la estatua de lo que parece ser la representación de un sacerdote, de un vigilante. Si vemos sus ojos, nada tienen que ver con los ojos prominentes y rasgados de la civilización sumeria. Hace 11.500 años alguien tuvo que idear e imaginar en su mente la forma de este templo y organizar a cientos de personas para crearlo. Hace 11.500 años ya se rendía culto a los astros. Estos templos eran circulares, como si fueran un perfecto reloj solar, cuyos monolitos principales miraban hacia el este, que significaba el renacer del hombre en el más allá. En los pilares de 3 metros en forma de T y los 12 pilares más pequeños que los rodean, se recogen animales, la mayoría en pareja,
y predominan las serpientes que parecen estar bajando hacia la tierra, y puede que los sumerios y todas las culturas ancestrales que utilizan a las serpientes y a la leyenda de el diluvio universal tenga su origen en Göbekli Tepe. Por lo tanto, se podría decir que si la Biblia es una copia de las tablillas sumerias, estas a su vez podrían ser una copia de los grabados de Göbekli Tepe. Lo más curioso es que este templo del Monte Ombligo fue enterrado hace 8000 años. ¿Lo enterraron sus creadores para preservar su historia ante los invasores? ¿O fueron los invasores quienes lo enterraron para borrar su pasado? ¿Fueron estos invasores los sumerios? Podría decirse que en este lugar está el verdadero origen de muchas de las leyendas que nos han llegado hasta nuestros días en las religiones, y lo mejor de todo es que aún falta mucho por desenterrar. Por lo tanto, buscar el origen del ser humano en las tablillas sumerias es como suponer el final de un largo camino habiendo recorrido solo unos primeros pasos. Si bien no existe ninguna prueba de que los extraterrestres nos hayan creado o nos visitaron en la antigüedad, hay evidencias sobradas de que la historia oficial de la humanidad está mal escrita, que otra humanidad muy sofisticada y avanzada existió hace miles de años con la capacidad de inventar. Pero eso, si lo decidís, lo veremos en el tercer y último capítulo de la saga, El origen del ser humano. Hasta el próximo vídeo. Chao.